Bienvenidos al programa número 193 de Economía en Breve. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Nuevamente comienzo por agradecer los depósitos que se han hecho hasta el momento en las opciones que tienen aquí y que son para corresponder al valor que consideran tiene el programa y que me ayudarán a decidir si va a continuar en el mismo formato, de la misma forma, con la misma mecánica, más allá del programa número 200. Vaya noticia que tuvimos este viernes pasado con la detención en Estados Unidos de quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, que es acusado por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, de conspiración internacional para narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con la información difundida en los medios, el gobierno mexicano fue informado hasta que la detención se había efectuado. Este hecho sin precedente genera muchas preguntas cuyas respuestas tienen implicaciones bastante trascendentes. Primero, es razonable pensar que la decisión del gobierno de Estados Unidos se tomó una vez que contaron con suficiente evidencia e información para tener un caso judicial. Segundo, y sin descartar la presunción de inocencia del general Cienfuegos, su detención mancha la reputación del ejército y debe llevarnos a cuestionar hasta dónde el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones mexicanas, sobre todo ahora que se habla tanto de combate a la corrupción. Pero lo más importante me parece es que llama a cuestionar y reflexionar sobre la estrategia actual de usar a las Fuerzas Armadas como el principal instrumento en la estrategia de seguridad, que de acuerdo con lo que comentan muchos expertos, no es el mejor camino y no está funcionando en los hechos. La forma que tenemos los seres humanos para propiciar la cooperación voluntaria en nuestras sociedades, a pesar de nuestra naturaleza humana diversa y con imperfecciones, es con instituciones que gobiernan y regulan las conductas de los individuos, instituciones como las leyes o los organismos como los juzgados o los cuerpos de seguridad. Tal vez no podamos cambiar la naturaleza humana, pero podemos aspirar a construir las instituciones adecuadas para la cooperación productiva y a mejorar las instituciones que no están funcionando, y uno de los elementos centrales al buen funcionamiento de las instituciones es el establecimiento de contrapesos que distribuyan y equilibren el poder público entre las personas responsables de su ejercicio. La historia nos da incontables evidencias de los terribles resultados que produce la concentración del poder público, sobre todo cuando se hace en una sola persona. Ojalá que el presidente tome esta nueva oportunidad para reflexionar sobre su estrategia y escuchar las voces y sobre todo los argumentos de la sociedad, independientemente de si vienen de quien él llama sus adversarios. Si bien es cierto que el prestigio o el interés de una persona puede decirnos algo respecto a sus ideas, son las ideas las que tienen que juzgarse por su propio peso y por su propio mérito. En fin, ojalá esto nos sirva a todos los ciudadanos para reflexionar y formarnos una opinión bien informada y pensada sobre los temas que atañen a la República. En el siguiente tema, el Fondo Monetario Internacional publicó su panorama económico global de otoño con la revisión a sus pronósticos de crecimiento para el mundo, que pueden ver en este cuadro resumen, en donde estas primeras columnas contienen los nuevos pronósticos, en el segundo grupo de columnas tienen el cambio respecto a los pronósticos publicados en junio pasado, y en el último grupo de columnas pueden ver el pronóstico de crecimiento acumulado en los 2 años, es decir, 2020 y 2021. En términos generales, y como pueden ver en esta columna, el Fondo Monetario mejoró los pronósticos que tenía en junio pasado para la mayoría de los países, con la notable excepción de la India, cuyo pronóstico de crecimiento se recortó de forma sustancial. Lo que vemos en los pronósticos del Fondo Monetario es que el 2020 no será tan malo como se anticipaba, pero el 2021 no será tan positivo como se preveía. Para tener una mejor idea del impacto recesivo producido por el COVID-19, vale la pena ver el crecimiento acumulado en los 2 años, 2020 y 2021, que es
lo que hacemos en las últimas dos columnas, notando que para el crecimiento mundial el pronóstico del acumulado de estos 2 años mejora respecto a lo que se preveía en junio pasado. La principal razón de la mejoría es el pronóstico de China, cuya recuperación impulsa al crecimiento de la región y de todo el mundo. Para el resto de los países, aunque hay una mejoría generalizada, el tamaño de la contracción de los 2 años sigue siendo muy profundo, especialmente marcado en países como España, Italia y México. El fondo señala que aunque la recuperación en China ha sido más rápida de lo esperado, el largo ascenso de regreso de la economía mundial permanece propenso a retrocesos. Refieren que la pandemia revertirá el progreso hecho en la reducción de la pobreza desde 1990 y aumentará la desigualdad. Reiteran que la incertidumbre en torno a los pronósticos es inusualmente elevada, ya que descansan en factores económicos o de salud pública que son por sí mismos muy difíciles de predecir. Respecto a los riesgos, advierten que el aumento en las bancarrotas puede agravar las pérdidas de empleo y de ingreso y que un deterioro en el sentimiento de los mercados financieros puede detonar una detención súbita de crédito nuevo o la imposibilidad de refinanciar deudas existentes en economías vulnerables. Y algo que me parece fundamental y es que dada la naturaleza del shock y los retos comunes entre los países, se necesitan esfuerzos multilaterales contra la crisis económica y de salud que enfrentamos. Más allá de la pandemia se requiere cooperación multilateral para desactivar las tensiones tecnológicas y comerciales entre países y tapar los huecos en el sistema multilateral de comercio basado en reglas, por ejemplo en lo referente al tema de los servicios. Y mientras el Fondo Monetario llama a la cooperación internacional, el primer ministro británico amenaza con un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, ya que quiere que Europa acepte cambiar un par de términos del acuerdo que él mismo ya había firmado, poniendo en riesgo la economía del Reino Unido y afectando a Europa. Hay que recordar que de darse un Brexit sin acuerdo, los efectos de ello no solo se sentirán en la economía de la región, sino que podrían extenderse a los mercados financieros internacionales y tener repercusiones de consideración. Pasando a los datos de la semana, en México se reportaron 113.850 nuevos asegurados en el IMSS durante septiembre, lo que recuperó parte de los empleos perdidos, como pueden ver en esta gráfica. Esto desde luego es una buena noticia, pero para darle la dimensión adecuada hay que notar que en los meses de septiembre normalmente se crean muchos empleos y el resultado de este mes es el más débil desde el 2013, como podemos ver en esta gráfica, lo que nos quiere decir que el mercado laboral sigue todavía bastante débil. En esta ocasión, y luego de 3 meses con aumentos, el número de patrones registrados en el IMSS se redujo en 650, lo que se interpreta también como una señal de debilidad. La producción industrial se incrementó 3.3% mensual durante agosto, recuperando bastante del terreno perdido, como podemos ver aquí, aunque todavía estamos en niveles similares a los del 2011. En este cuadro del reporte del INEGI pueden ver que la construcción fue el componente que más repuntó en agosto, lo que sin duda es una buena noticia. Sin embargo, la caída que todavía acumula de forma anual la construcción sigue siendo considerable, como vemos en esta otra gráfica de las cifras originales. Las manufacturas, que pesan más de la mitad de la industria, se debilitaron marginalmente para registrar una contracción de 9.2% real anual. En Estados Unidos también tuvimos cifras de producción industrial, pero ya del mes de septiembre, y con malas noticias al caer 0.6% en el mes, cuando los mercados anticipaban un crecimiento de 0.5% respecto al mes previo. En esta gráfica podemos ver una caída de 7.3% real anual en septiembre y una tendencia descendente muy leve pero preocupante en los últimos 2 meses. Si vemos el nivel de la producción industrial en esta otra gráfica, podemos notar una reducción en el último dato de la serie. Como nuestras exportaciones son especialmente sensibles al ritmo de la producción industrial en Estados Unidos, esta reducción es presagio de debilidad al cierre del trimestre. En contraste, las ventas minoristas repuntaron 1.9% mensual durante septiembre en Estados Unidos, superando significativamente el aumento de 0.7% anticipado por el mercado.
En esta gráfica pueden ver a tasa anual las ventas minoristas que superan notablemente los niveles de hace un año y están acelerando. Llama la atención el fuerte contraste entre las cifras de producción industrial y de ventas minoristas, que me parece se explica por el fuerte estímulo fiscal otorgado a los hogares en Estados Unidos y que se refleja en mayor crecimiento en las ventas, mientras que la actividad industrial depende también de mercados externos que no se han recuperado al mismo ritmo. Otro indicador relevante fueron las solicitudes iniciales de seguro por desempleo, que repuntaron de forma importante e inesperada en la semana, como podemos ver en esta gráfica, lo que quiere decir que el mercado laboral se está debilitando al inicio del mes de octubre. Para la semana que inicia tenemos poca información relevante programada, destacando en México la tasa de desocupación de septiembre, la inflación de la primera quincena de octubre y las ventas minoristas del mes de agosto, mientras que en Estados Unidos tendremos el balance presupuestal del mes de septiembre como el dato más destacable. Además, habrá que estar atentos a la evolución del proceso electoral en Estados Unidos y a los acontecimientos en torno al Brexit, donde las cosas se están complicando. Y con esto concluimos este programa número 193 de Economía en Breve, con la invitación usual a suscribirse al canal. Si el programa les gustó, a darle like; si les pareció útil, a compartirlo entre aquellos a los que consideran les será de utilidad, y desde luego a contribuir con la cantidad que consideren adecuada en las opciones que tenemos aquí indicadas para tener una mejor idea del valor que tiene este programa para todos ustedes en los hechos. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.